Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana se conmemoró un aniversario más del golpe de Estado en la Argentina, el del 76, son 38 años, y en el tema que nos convoca para conversar, la economía política, la política económica, la economía en general, es un tema muy importante, porque muchos de los problemas actuales se remontan en rigor, esencialmente, estructuralmente, a lo que pasó el 24 de marzo del 76 y todo lo que siguió. Hay que pensar que el golpe de Estado vino a poner orden en la economía, en la política, porque lo que había era un despliegue de movilizaciones sociales, populares, principalmente de trabajadores, que demandaban no solo por los salarios, como podemos ver hoy en los paros que están convocados, en las movilizaciones de los maestros, sino que también se luchaba en aquellos mediados de los 70 por la patria liberada. La patria liberada era un planteo de lucha contra el imperialismo, que es el capitalismo de época. Era una lucha contra la dependencia económica, contra la dominación de las corporaciones transnacionales, contra los grupos económicos y la oligarquía terrateniente que estaba vinculado a los intereses de las transnacionales, del imperialismo. De alguna manera el planteo era la lucha por el socialismo, muy diversa, con socialismos muy distintos. Y obviamente las clases dominantes de la Argentina, y me animo a decir del mundo, no podían permitir que esto avanzara, ni en Argentina, ni en Chile, ni en el Cono Sur, ni en América Latina. Y por eso el golpe de Estado argentino, como el golpe de Estado chileno, como las dictaduras militares del Cono Sur, fueron de alguna manera el ensayo de las políticas neoliberales que muy poquitos años después generalizarían Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, y empezó y se generalizó la era neoliberal que hoy estamos asistiendo a su crisis en el plano mundial. La crisis capitalista mundial hoy tiene que ver con la crisis de las políticas neoliberales. Y es importante recordar y mencionar esto, no solo como un ejercicio de memoria histórica, para que las nuevas generaciones comprendan y entiendan las motivaciones del golpe de Estado del 76, para que no nos olvidemos de lo que representó el genocidio, el terrorismo de Estado, sino para ver las secuelas del hoy, porque la Argentina cambió profundamente desde el 76 para acá. Cambios económicos, cambios en el Estado, cambios en la sociedad, y desde el punto de vista de las relaciones económicas, de las relaciones de producción, hay que notar que hubo un gran cambio entre las relaciones entre patrones y trabajadores. La relación capital-trabajo. El tema es muy profundo y a partir de ahí hubo cambios en las formas de contratación. Con el correr del tiempo se generalizó el problema del desempleo, del subempleo. Hoy entre desempleo y subempleo hay un 15% de población de trabajadores con problemas. Se generalizó la precariedad laboral, la precarización, lo que explica que hoy sigue habiendo un tercio de trabajadores en situación irregular, es decir, trabajadores que no tienen seguridad social. Se fueron generalizando con reformas laborales sucesivas los llamados contratos basura. Y de alguna manera esta situación de informalidad, de precariedad, de tercerización, llevó a que hubiera un deterioro de la organización sindical y haya un proceso de dessindicalización en la Argentina de las últimas 4 décadas. Todo empezó con el terrorismo de Estado, con el terror a la desaparición física, a la tortura, a la prisión, que luego se completó con el terror a la hiperinflación en los años 90 o el terror al hiperdesempleo que se ha vivido en los últimos años con mucha fuerza, y eso sirvió para domesticar a distintos sectores de la clase obrera, de los trabajadores en nuestro país. De alguna manera, cuando vemos a los maestros luchando hoy, y digo los maestros por lucha emblemática,
de un paro que se extiende en varias provincias argentinas, con mayor visibilidad por la cantidad de maestros, de familias que involucran en la provincia de Buenos Aires. Pero que haya mayor visibilidad de Buenos Aires no niega que el paro esté extendido en todo el país. Y el tema no es solo la lucha por los salarios docentes, sino que es una lucha que tiene que ver con que la educación en estas 4 décadas del golpe de Estado ha ido mutando de un derecho a un servicio, a una mercancía, y por lo tanto lo que hay que discutir en la Argentina cuando se discute es calidad educativa. Y no tan solo si los pibes van o no van a la escuela, o incluso si los docentes tienen un peor o un mejor salario. El salario es fundamental, es importantísimo, pero lo que hay que discutir en la Argentina es el carácter de derecho de la educación, o de la salud, si ustedes quieren, y agreguemos del transporte, de la energía. Hay que generalizar un debate en la Argentina para impulsar una lucha por la desmercantilización de los derechos. No solo cambió la relación entre el capital y el trabajo, sino que también cambió la relación de la población con el Estado, porque hubo cambio de función del Estado. Lo que más conocemos es el tema de las privatizaciones. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado las privatizaciones no solo han ocurrido en las empresas públicas, sino que ha habido una privatización de los derechos. Recién mencionábamos el tema de la educación o de la salud, y obviamente la tendencia es a la privatización, por ejemplo, de la seguridad. La seguridad, uno puede discutir el carácter del Estado represor, pero del monopolio de la represión estatal hemos avanzado a una privatización de la seguridad en nuestro país como tendencia generalizada en este tiempo del capitalismo. Es decir, que ha habido reformas en la relación capital-trabajo, un cambio de la función del Estado y una reinserción de la Argentina en el mundo. O sea, cambiaron las relaciones de la Argentina con el mundo, lo que representa una gran subordinación al orden capitalista contemporáneo. Por eso es tan importante la memoria sobre el 24 de marzo del 76. Porque el resultado a 38 años, más allá de alguna política con la cual uno pueda coincidir en esto, sobre todo en estos 30 años de gobiernos constitucionales, el resultado es una mayor concentración, centralización y extranjerización de la economía argentina, con algunos datos muy fuertes, donde los trabajadores nunca volvieron a la mejor distribución del ingreso que tuvieron en los años 70 antes del golpe, o incluso que tuvieron en los años 50 en el primer peronismo. Y los datos estructurales de desempleo, empobrecimiento, precarización son históricos para pensar que ha habido beneficiarios y perjudicados en esta época. Por eso es tan importante hoy, en las condiciones de la discusión paritaria, del encarecimiento de los precios por la inflación como dato importante de la coyuntura económica, seguir recuperando memoria para generar condiciones de restablecimiento de la posibilidad de demandar por parte de los trabajadores, por parte de los sectores populares, e intervenir en el debate y que no solo se tenga en cuenta la agenda del poder. Y cuando hablo de agenda del poder es porque en este primer trimestre del 2014 ha habido devaluación, se iniciaron los pagos, las negociaciones para pagarle al Club de París, es casi un hecho el acuerdo parlamentario para pagarle a Repsol, con lo cual la agenda económica en general satisface la demanda de las clases dominantes del poder. Y lo que está haciendo falta es que la demanda de los trabajadores, la agenda de los de abajo, intervenga también en el debate de la política y de la economía en nuestro país. Hasta la próxima.